Una de las cosas más importantes en nuestras vidas es la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante que meditemos constantemente en ella y tengamos en consideración que a través de la meditación de la palabra en cada uno de nuestros días, nuestra vida y nuestra característica y nuestra humanidad va haciéndose a un lado para ser moldeados a la misma imagen de Jesucristo. Bien, entendido esto, comenzaremos el día de hoy con una serie que hemos titulado Una vida en práctica y estaremos meditando a través de la epístola de Santiago y para poder conocer cada uno de nosotros qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas de una manera práctica, de una manera en donde cada uno de nosotros vaya siendo transformado a la misma imagen de Jesucristo. Bien, para comenzar, oremos el día de hoy. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Te rogamos y te suplicamos, Señor, que tú dirijas este tiempo, Señor, para que tu palabra, Señor, permee completamente nuestras vidas, Señor. Cumple tus propósitos, Dios. Cambia nuestras vidas, nuestro pensamiento, Señor, a través de la meditación de esta epístola, Padre, de la epístola de Santiago. Te damos la gloria y la honra, Señor. Usa mi vida, Dios, para que tu palabra sea hablada con verdad, que sea tu palabra, Señor, dirigiendo nuestros corazones, Padre, para tu gloria. Te ruego que tú te glorifiques en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Gracias a Dios estamos un día más para poder meditar en la palabra de Dios. Como les comentaba, el día de hoy comenzamos una nueva serie que es Una vida en práctica y estaremos meditando a lo largo de la epístola de Santiago. El día de hoy estaremos meditando en el marco general de esta epístola. Una de las reglas de interpretación que nos marca la hermenéutica es el designio de la carta. Entonces, esto es importante porque cuando nosotros sabemos el designio de la carta podemos tener una visión más amplia de lo que el autor quiso transmitir. En principio, nosotros sabemos que el autor de la Biblia y de la Escritura fue Dios inspirando a los hombres por medio del Espíritu Santo. Fue Dios el encargado de dirigir la Escritura, de dirigir su redacción y de dirigir de manera perfecta para que la Escritura fuera traída a nosotros sin error. La Escritura es inerrante, entonces la Escritura está completamente cuidada por Dios y es literalmente exhalada por Dios. Pero hay algo que no debemos ignorar. Los autores son personas como tú y como yo. ¿Qué quiero decir con esto? Personas que tienen una personalidad, personas que están rodeadas de un entorno, de una cultura, y bueno, es importante que nosotros tengamos eso en consideración cuando nos acercamos a la meditación de un libro de la Escritura en específico. En este día estaremos meditando en la epístola de Santiago y para esto, como les comentaba, tenemos que establecer el marco general de la epístola. Bien, para comenzar, al igual que todas las epístolas generales, a excepción de Hebreo, el nombre del autor está directamente implícito en la misma epístola. Y nosotros lo vemos en el capítulo 1 de Santiago, en el versículo 1. Dice la palabra: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces, la epístola, de manera general, no pretendo el día de hoy profundizar porque la idea es que ustedes tengan un concepto de lo que marca la epístola para que de manera particular nos estemos centrando en un capítulo por semana. Espero que un día o el tiempo que le dediquemos cada sábado sea suficiente para poder meditar un capítulo a la vez. Si esto no es posible, no pasa nada, seguiremos adelante, pero de manera muy general, esta epístola nos exhorta en repetidas ocasiones a la obediencia de la ley de Dios. No se refiere a la ley ceremonial. Nosotros cuando meditamos en la epístola, en los 5 capítulos, podemos ver que hay una exhortación clara al cumplimiento de la ley de Dios, pero hay algo que tenemos que dejar en claro. Esto no se refiere a un cumplimiento de la ley ceremonial, sino de la ley moral. Si algo caracteriza a esta epístola es el énfasis que hace en las obras. Hay una característica en esta epístola
es el énfasis que hace en las obras o en el cumplimiento de la ley. Bien, aquí nos toparíamos de primera mano con un pequeño, quizá, conflicto para algunas personas. Alguien podría pensar que Pablo y Santiago tenían opiniones diferentes, opiniones encontradas con respecto a este punto. Por un lado, Pablo nos enseña que la salvación no es por obras, sino por la gracia que ha sido derramada en el pueblo de Dios. Pablo nos muestra que la salvación es por gracia, porque en contraparte, Santiago nos deja ver que la fe sin obras es muerta. Entonces, Santiago nos enseña que obedecer los estándares morales de Dios es una muestra de una fe viva que se traduce en una vida conforme a los estándares de aquel que satisfizo las demandas de la ley, es decir, Jesucristo. Santiago nos muestra de una manera muy clara que obedecer los estándares morales de Dios es una muestra de una fe viva que simplifica o que se traduce, mejor dicho, en una vida conforme a los estándares de aquel que dio su vida para que nosotros pudiéramos tener nuestra salvación. Solamente Jesucristo pudo satisfacer las demandas de la ley. En realidad, ambos autores se complementan para presentarnos una sólida comprensión de la ley del Antiguo Testamento. Y en esta epístola Santiago nos enseña que hay una relación integral entre la fe y las obras en ambos testamentos. Santiago nos deja ver que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento están completamente relacionados para que nosotros podamos ver de una manera integral la fe y las obras en ambos testamentos. Por esto, Santiago ha sido comparada con el Proverbios del Nuevo Testamento. Podemos nosotros ver que la epístola está referenciada en diferentes puntos en diferentes pasajes, a las enseñanzas de Jesús a través del Sermón del Monte, y el libro de Proverbios. Entonces, la epístola está claramente marcada por dos influencias, las cuales en diferentes ocasiones Santiago hace referencia. La primera es las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. La segunda es el libro de Proverbios, especialmente del capítulo 1 al 9. Entonces podemos ver cómo Santiago nos lleva a una vida práctica. Algo que debe de caracterizar a los cristianos es que la palabra de Dios está siendo continuamente aplicada en nuestras vidas. Aunque resulta complicado en ocasiones poder cumplir con los estándares morales de Dios, Dios nos pide a cada uno de nosotros que tengamos cierta consideración en que nosotros tenemos que aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas para ser completamente moldeados y ser llevados a la misma imagen de Jesucristo. Esta epístola tiene un marcado uso de discursos sobre la sabiduría y los asuntos de la vida. Entonces, si nosotros nos pusiéramos a pensar qué es lo que caracteriza a esta epístola, nosotros nos vamos a dar cuenta que Santiago nos lleva a un plano en donde nuestra vida está siendo completamente influenciada. Son puntos prácticos para nuestra vida. Estos discursos son breves, son discursos que no tienen una secuencia lineal, pero si hay algo que caracteriza a esta epístola es que llega profundamente a las cuestiones prácticas de nuestra vida. Esta epístola es que no tiene, o una característica de esta epístola es que no tiene un desarrollo lineal, sino que nos lleva a través de temas cortos. En conjunto nos muestra la importancia de reflejar nuestra fe siendo hacedores y no solamente oidores olvidadizos. En otras palabras, la verdadera fe produce obras, de lo contrario es una fe muerta. Eso es algo que nosotros debemos de tener
en suma consideración. Si tenemos una fe, esa fe debe ser una fe viva, una fe que se traduce en obras. Una fe que no está acompañada de las obras es una fe muerta. La verdadera fe produce obras, de lo contrario es una fe muerta. Pero bien, si hay algo que tenemos que conocer, son los puntos acerca del autor. Les comentaba que un punto de las reglas de la hermenéutica es conocer el designio de la carta. Tenemos nosotros que conocer algo acerca del autor. Como les decía, esta epístola es una de las epístolas generales en donde el autor se identifica a sí mismo. Y nosotros vemos que el autor es Santiago, pero aquí nos presenta la primera pregunta. Aquí podemos nosotros caer en la primera pregunta. ¿Qué Santiago es? El nombre de Santiago viene del hebreo Jacobos, que en algunas traducciones de la Biblia se identifica como Jacobo. En el Nuevo Testamento podemos nosotros encontrar 4 hombres que se llaman Santiago y muchas personas, estudiosos de la palabra, han considerado solamente 2 posibles candidatos. Pero de entre esos 2 posibles candidatos destaca uno y es el que la tradición ha tomado como el autor de esta epístola. Ahora, nosotros podemos encontrar 4 Santiagos que se aparecen en las Escrituras. El primer Santiago es Jacobo, el menor, hijo de Alfeo. Y nadie ha considerado a este Jacobo, tampoco se ha considerado a Jacobo el padre de Judas, no el Iscariote, pero algunos otros han sugerido a Jacobo el hijo de Zebedeo y hermano de Juan, pero él fue martirizado demasiado pronto para haberla escrito. Tenemos que considerar la fecha en la que posiblemente fue escrita esta carta. Y eso nos lleva a nosotros también a poder comprender quién es el autor de esta epístola. Esto nos deja únicamente a Jacobo, el hermano de Jesucristo, hermano de Judas, el que escribió la epístola que lleva también su nombre. Por cierto, esta epístola es una epístola que nos llama a nosotros, la epístola de Judas, es una epístola que nos llama a contender ardientemente por la fe en contra de aquellos falsos maestros. Entonces, los 4 Santiagos que se nos presentan a nosotros en las Escrituras es el primero, Jacobo, el menor, hijo de Alfeo, y eso lo encontramos con referencias en Mateo 10:3 y en Hechos 1:13. Este no es considerado como un candidato posible para ser el autor de esta epístola. Jacobo, el segundo, el padre de Judas, no Judas Iscariote, y eso lo vemos en Lucas 6, en el versículo 16 y en Hechos 1, versículo 13. Él tampoco es considerado como un posible candidato. Existe el otro o un tercer Jacobo, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan, que aparece en Mateo 4:21, pero este no es un candidato para la epístola porque él fue martirizado muy pronto. El único que nos queda a nosotros y que la tradición ha optado, o un consenso se ha tenido ya optado y se ha tomado como autor de esta epístola, es Santiago, el medio hermano de Jesucristo, de nuestro Señor, y hermano de Judas. Inicialmente, Santiago había rechazado a Jesús como el Mesías. Bien, vamos a Juan, capítulo 7, versículo 5, en donde nosotros podemos ver que Jacobo, en un principio, en su juventud, había rechazado a Jesús. Juan capítulo 7, versículo 5, nos dice que ni aún sus hermanos creían en él. Y el trasfondo de todo esto empieza en el versículo 1 del capítulo 7. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas
cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces podemos observar aquí en principio que Jacobo no conocía o reconocía al Mesías, pero también nosotros vemos que más adelante él creyó cuando Jesús se le apareció después de la resurrección. Este Jacobo también creyó después que Jesús se le apareció después de la resurrección. Y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. Después apareció a Jacobo, el Jacobo que aquí se menciona es Jacobo, el autor de esta epístola. Y después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. Entonces, la misma escritura nos da evidencia de que el autor es Jacobo, el medio hermano de Jesucristo y hermano de Judas, el escritor de la epístola que lleva también su mismo nombre, Judas. Bien, entonces, conociendo esto, y cuando nosotros meditamos a través de esta epístola, podemos ver que hay en diferentes versículos frases imperativas, es decir, mandatos o instrucciones. Y vemos que Santiago escribió esta epístola con la autoridad de uno que había visto personalmente al Cristo resucitado. Muy bien, una vez que comprendimos a través de la escritura que el autor de la epístola es Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, debemos de pasar a poder entender el marco general de esta epístola. O en otras palabras, ¿qué podemos ver nosotros con una mirada general de toda esta epístola? Bien, en primer punto, como lo mencionábamos anteriormente, la epístola de Santiago parece ser una colección de dichos y pensamientos agrupados sin un desarrollo lineal. Eso es importante que nosotros lo conozcamos. No tiene un desarrollo lineal. Para tener una comprensión del marco general de la epístola, debemos observar que Santiago no trata temas doctrinales en profundidad. No hay temas doctrinales en profundidad. Lo que nosotros encontramos es una serie de exhortaciones y amonestaciones que reflejan un énfasis más ético que doctrinal. Por eso hemos llamado a esta serie Una vida en práctica, porque Santiago nos muestra una fuerte e importante característica de los cristianos a través de la aplicación de las Escrituras. No vemos en esta epístola un profundo marco doctrinal, sino que podríamos nosotros ver que se hace más énfasis en algo ético que doctrinal, algo moral. Por eso nosotros decíamos que cuando Santiago habla de las obras, no habla de las obras de la ley o del cumplimiento de la ley ceremonial, sino de la ley moral, de la ley moral de Dios. Algunos de los temas que Santiago introduce en la epístola son la fe, la prueba, la sabiduría, las riquezas y la opresión, la ira, una comprensión también de la vida, el pecado, las concupiscencias, el dominio de la lengua, la tentación, el cumplimiento de la ley, en la fe, el afán, la paciencia, la oración y muchos otros puntos más. Pero si notamos, hay una característica en todo esto. Santiago nos los muestra de una manera muy práctica. Por medio de exhortaciones y por medio de amonestaciones. Esto nos debe de llevar a nosotros a poder comprender que la imagen de Jesucristo debe ser reflejada en nosotros. Eso es algo muy importante que tenemos que considerar. Santiago puede ser también fechado entre los años 44 al 49 después de Cristo, haciéndolo esto el libro más antiguo del Nuevo Testamento con respecto a su audiencia. También nosotros podemos ver en el mismo versículo 1
que Santiago no se refiere a alguien específico como nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en las cartas de Pablo, sino que Santiago dice que esta carta va destinada a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago se refiere a ellas como las 12 tribus que están en la dispersión, es decir, creyentes judíos. Muy probablemente dispersados como resultado del martirio de Esteban. Santiago no hace referencia a creyentes judíos y gentiles como también lo podemos ver en las cartas paulinas, incluso en cartas de Pedro. No hace una diferencia entre creyentes gentiles, se dirige solamente a cristianos que pertenecen a las 12 tribus. A través de esta epístola también podemos ver que Santiago se refiere a ellos como hermanos en la fe, como hermanos, como aquellas personas que se reúnen en una congregación. Veamos lo que dice el capítulo 2 en el versículo 2. Habla Santiago de personas que se congregan, dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Habla de un grupo de personas que se reúnen, una congregación. Esta palabra se traduce como sinagoga. Entonces es un grupo de personas judías que están congregadas. Y Santiago se refiere a ellos como las 12 tribus que están en la dispersión. Al no tener nombres de destinatarios específicos como lo vemos en las cartas de Pablo, Santiago es considerada una epístola universal. Es considerada una epístola universal. En cuanto a su bosquejo general, también dentro del marco general de esta epístola, tenemos nosotros que considerar un bosquejo general. Hay muchos bosquejos posibles, no hay un bosquejo único, sino que este está ligado a la percepción de interpretación de diferentes estudiosos de las Escrituras. A lo largo de este tema nosotros iremos formulando o estableciendo el bosquejo para una mejor comprensión de manera personal. Al finalizar el estudio completo de esta epístola, nosotros habremos desarrollado el bosquejo general de la epístola para que lo podamos comprender de una manera más personal. Pero bien, como veíamos, Santiago es una epístola que nos lleva a vivir una vida práctica. Bien, de manera práctica, pensemos nosotros qué es lo que nos enseña Santiago. ¿Qué podemos aprender de Santiago? Aunque las enseñanzas podrían ser muchísimas, pienso que es conveniente mencionar que a pesar de que Santiago en su juventud no creyó en Jesús, con quien había vivido varias etapas de su vida, había crecido con él, habría jugado con él, y de un momento a otro, imaginémonos que nuestro hermano nos revela que él es el Mesías, el enviado por Dios. Esto sin duda alguna causa un impacto muy profundo en la vida de alguien. Ese es el caso de Santiago. Sin embargo, aun cuando en su juventud Santiago no reconoció a Jesucristo como el Mesías, podemos nosotros ver posteriormente a su conversión que llegó a tener una posición de autoridad dentro de la iglesia primitiva. Entonces, a lo largo de esta epístola, si algo Santiago nos puede enseñar es que no se menciona a él mismo como hermano de Jesucristo. Él no se hace mención como el hermano de Jesucristo, tratando de buscar una posición prominente por ser de un parentesco de nuestro Salvador. Él mismo se describe a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En el versículo 1 vemos que él mismo se describe como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, en nuestras mentes, si hay algo que nos tenemos que quedar el día de hoy para nuestra práctica y nuestra aplicación, es que no debería existir un lugar más prominente en nuestras vidas, en nuestra mente no debería existir el concepto de lugar más prominente que ser siervos de Dios y del Señor y de nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos de Santiago.
Dios debe ser siempre exaltado por lo que Él es. Dios siempre se lleva la gloria. Si hay algo que el día de hoy tú deberías de aprender de Santiago, es que el mayor lugar que podemos nosotros tener en nuestras vidas está descrito aquí: ser siervos de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre se lleva la gloria. A Dios siempre se le glorifica y se le exalta por lo que Él es. Dios siempre debe ser glorificado. Bien, espero que lo que vimos el día de hoy, un marco general de esta epístola, despierte en nosotros ese interés de querer meditar continuamente en la Escritura, especialmente en este tiempo en la epístola de Santiago, para que nosotros podamos ir moldeando nuestras vidas a la misma imagen de Jesucristo. Estaremos siendo exhortados a través de la Escritura, estaremos siendo amonestados también a través de la Escritura, pero sobre todo la imagen de nuestro Salvador se irá perfeccionando en nosotros para la gloria de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te suplicamos, Dios, que tú cumplas tu propósito en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, porque has sido fiel, porque has sido bueno, Señor, y porque nos has dejado en tu preciosa palabra, Señor, las maravillas de tu ley, Señor. Te suplico, Dios, que tú transformes nuestras vidas, Dios, a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te ruego que tú cumplas tu propósito, Dios, a través del estudio, Dios, de esta epístola, Padre, para que podamos ver, Señor, como un precioso regalo, Dios, esas amonestaciones, esas exhortaciones, Dios, que nos llevan a vivir vidas santas, Dios, y entregadas completamente a ti. Te suplico, Dios, que tú cumplas tu propósito, Señor. Sé glorificado en nuestras vidas, Dios. Te ruego que tú cumplas tu propósito en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchachos, nos estaremos viendo por aquí la próxima semana. Esperemos en Dios ya pase pronto toda esta situación, toda esta contingencia, para estar congregados y darle la gloria a Dios como Él se lo merece. Él es digno de suprema alabanza y nosotros debemos de adorarle en todo momento, en espíritu y en verdad. Chicos, los extrañamos, esperamos en Dios poderlos ver pronto. Dios los bendiga, muchachos.